No podía imaginar que mi vida daría un giro tan oscuro cuando decidí investigar la historia del vampiro de Barcelona. Mi fascinación por lo macabro me llevó hasta el barrio del Raval, donde las sombras de un pasado aterrador aún parecían aferrarse a las paredes decrépitas. Lo que descubrí me dejó marcado de por vida. Me sumergí en los archivos de la ciudad, buscando información sobre Enriqueta Martí, la infame mujer que, a principios del siglo XX, fue acusada de secuestrar niños para extraer su sangre y vender ungüentos a la alta sociedad. Su nombre estaba envuelto en un velo de misterio y horror, una figura espectral que aún acechaba la memoria colectiva de Barcelona. Los testimonios hablaban de su doble vida: de día, una mendiga harapienta; de noche, una dama refinada que se codeaba con la élite. Pero lo que más me perturbó fue el hallazgo de los cuerpos mutilados de los niños en su casa de la calle Ponent. Las paredes parecían susurrar sus lamentos, y los vecinos aún contaban historias de sombras moviéndose tras las ventanas. Decidí visitar el lugar donde estuvo su vivienda. Ya no existía la casa original, pero el vacío que dejó parecía más opresivo que cualquier construcción. Al caer la noche, sentí una presencia. El aire se volvió denso y un escalofrío me recorrió la espalda. Una risa apenas perceptible vibró en el ambiente. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Días después, empecé a notar cosas extrañas en mi propio hogar. Objetos que se movían solos, susurros en la madrugada, la sensación de ser observado. Las pesadillas comenzaron poco después. En ellas, una figura encapuchada se acercaba a mí con una mirada vacía y la piel cenicienta. En sus manos, sostenía un frasco con un líquido oscuro. Intentaba correr, pero mis pies estaban anclados al suelo. Justo antes de despertarme, la voz de una niña me susurraba: «No la dejes entrar». Mi investigación me llevó a hablar con descendientes de quienes vivieron en la época de Enriqueta. Me contaron historias de niños desaparecidos, de clientes influyentes que jamás fueron juzgados y de rumores sobre rituales oscuros en los sótanos de antiguas mansiones. Algunos creían que su espíritu nunca se había ido, que seguía vagando por Barcelona en busca de nuevas víctimas. Una noche, convencido de que todo era producto de mi imaginación, volví al Raval. Caminé por sus callejones estrechos, sintiendo que algo me acechaba entre las sombras. Un murmullo recorrió la brisa helada. Cuando giré la cabeza, por un instante, vi una silueta con un vestido raído, observándome desde la oscuridad. Mi corazón se detuvo un segundo, y cuando parpadeé, ya no estaba. Desde entonces, mi vida nunca ha vuelto a ser la misma. Las noches son largas, el sueño escaso y la sensación de que algo me sigue, constante. ¿Fue solo mi mente jugándome una mala pasada o realmente desperté algo que nunca debí tocar? Quizás Enriqueta Martí nunca se fue, quizás sigue buscando a alguien más para compartir su maldición. En la profunda oscuridad de la Sierra de Guadalajara, donde los vientos gélidos arrastran susurros de un pasado maldito, se erige la temida casa encantada de Cogolludo. Aquellos que se atreven a acercarse juran que el aire se vuelve denso, como si algo invisible los envolviera en un abrazo de muerte. La historia de esta casa se remonta a siglos atrás, cuando sus paredes de piedra fueron testigo de una serie de tragedias que dejaron cicatrices imborrables en su estructura. Según los lugareños, la casa fue escenario de rituales satánicos. Se dice que un antiguo aquelarre utilizó el lugar para invocar presencias de otro mundo. Las paredes, ennegrecidas por velas consumidas hasta la cera derretida. Aún susurran oraciones prohibidas. Los restos de símbolos extraños grabados en la madera y el suelo parecen retorcerse cuando la luna llena los ilumina. Pero lo más aterrador no es lo que se ve, sino lo que se siente. Una energía maligna, latente, esperando a su próxima víctima. Quienes han entrado aseguran haber escuchado pasos arrastrándose en el piso superior, aun cuando el techo ha cedido hace años. Otros han sentido caricias heladas en la nuca, susurros incomprensibles al oído. Un grupo de investigadores de lo paranormal se aventuró una noche para grabar evidencia de estos fenómenos. Uno de ellos salió corriendo en medio de la madrugada, su rostro desencajado y su mente perturbada por algo que no quiso contar. Cuando revisaron las grabaciones, descubrieron con horror una voz que no pertenecía a ninguno de ellos, un lamento lastimero que pedía ayuda, seguido de una risa macabra que helaba la sangre. Los testimonios de quienes han osado pasar la noche allí coinciden en un detalle escalofriante: siempre, a la misma hora, una sombra oscura se materializa en el pasillo principal. No camina, se desliza lentamente, como si estuviera flotando, sus extremidades deformes y su rostro cubierto por una niebla oscura.
Los perros de la zona aúllan frenéticamente cada vez que esto ocurre, como si presintieran el horror que los humanos apenas pueden comprender. Algunos dicen que la maldición de la casa se debe a un antiguo dueño que, enloquecido por la pérdida de su familia, hizo un pacto oscuro para traerlos de vuelta. En su desesperación, abrió una puerta que nunca debió cruzarse. Y desde entonces, las almas atrapadas en su error claman por venganza. Otros creen que los rituales paganos despertaron algo más antiguo, una entidad que se alimenta del miedo y la desesperación de aquellos que osan perturbar su descanso. Hoy, la casa encantada de Cogolludo permanece en pie, como una advertencia muda de los horrores que oculta en su interior. Pocos se atreven a acercarse, y aquellos que lo hacen nunca vuelven a ser los mismos. Si alguna vez pasas por sus alrededores y sientes que algo te observa desde las ventanas rotas, no mires atrás. Podría ser lo último que hagas. Existen lugares en Madrid que la historia ha olvidado, pero que la muerte nunca ha abandonado. Uno de ellos es el cementerio inglés de Carabanchel, un camposanto condenado al olvido, donde los ecos del pasado aún resuenan entre tumbas abandonadas y lápidas quebradas. Lo que muchos desconocen es que este cementerio esconde una de las leyendas urbanas más aterradoras de España, un misterio que pocos se atreven a investigar y que ha provocado escalofríos en quienes han osado traspasar sus rejas oxidadas, ubicado en lo que hoy es un descampado junto a la carretera de Extremadura. El cementerio inglés fue construido en el siglo XIX para albergar a los protestantes y anglicanos que no podían ser enterrados en camposantos católicos. Durante años, el lugar fue testigo de entierros solitarios, ceremonias silenciosas y una extraña sensación de abandono. Sin embargo, cuando el cementerio dejó de recibir cadáveres a mediados del siglo XX, su historia comenzó a teñirse de sombras. Los vecinos de Carabanchel cuentan que, desde su cierre, el cementerio se convirtió en un punto de reunión para rituales extraños. Símbolos tallados en las lápidas, restos de velas negras y círculos de ceniza aparecían tras la caída del sol. Pero lo más perturbador no eran las señales de prácticas ocultistas, sino las sombras que se movían entre las tumbas, como si los muertos nunca hubieran abandonado el lugar. Algunos testigos aseguran que, al pasar por la zona de noche, han visto figuras espectrales vestidas de negro, con rostros difuminados y miradas vacías. Se dice que los espíritus de los enterrados allí nunca encontraron descanso, atrapados entre este mundo y el más allá. Entre todas las historias de terror que envuelven el cementerio inglés, hay una que destaca sobre las demás, la de la dama del cementerio. Según la leyenda, en el siglo XIX una joven británica fue enterrada en este lugar tras suicidarse al perder a su prometido. Desde entonces, su espectro ha sido visto deambulando entre las tumbas. Su figura pálida y vestida de luto aparece bajo la tenue luz de la luna, susurrando nombres de los vivos, como si buscara compañía en su eterna soledad. Algunos exploradores urbanos que han intentado documentar el fenómeno aseguran haber captado psicofonías estremecedoras, donde una voz femenina susurra en inglés: "Help me, don't leave me here". Ayúdame. No me dejes aquí. Otros afirman haber sentido una mano helada sobre su hombro, aunque al girarse, no había nadie allí. Dicen que aquellos que han intentado profanar el cementerio inglés han sufrido terribles consecuencias. Desde accidentes inexplicables hasta pesadillas recurrentes, la maldición parece acechar a quienes faltan al respeto al lugar. En 1984, un grupo de jóvenes que ingresó al cementerio en busca de emociones fuertes sufrió un siniestro accidente de tráfico a las pocas horas. Todos murieron en circunstancias extrañas, y sus cuerpos fueron hallados con expresiones de terror grabadas en sus rostros. Los más escépticos creen que todo esto no son más que coincidencias. Pero quienes han sentido la presencia de algo inexplicable en ese lugar maldito saben la verdad. El cementerio inglés de Carabanchel no está vacío. Sus muertos nunca se fueron. Hoy, el cementerio ya no existe oficialmente, pero su historia permanece en la memoria colectiva. La zona donde se encontraba sigue siendo un punto de encuentro para lo paranormal, y quienes se acercan juran que el ambiente se vuelve denso, que los sonidos del viento parecen murmullos y que algo invisible observa desde la oscuridad. Si alguna vez pasas por Carabanchel y sientes un escalofrío inexplicable recorriendo tu espalda, tal vez sea una advertencia: hay historias que es mejor no despertar. Y muertos que prefieren no ser recordados. Si te gustan estas leyendas urbanas, síguenos para seguir disfrutando de estas terroríficas historias.